Un saludo a todos y bueno, continuamos con el capítulo referido al desenlace, ¿no? Capítulo número 4 del texto de Tristan Plaza. Vuelvo a recomendar que la lectura que vayan a efectuar se base en el texto, ¿no? Es decir, no en el libro, sino en las palabras. Intenten desmenuzar las palabras de un texto. No solo el de Tristan Blatz, Elena Kant, o un libro difícil como el de Kelsen, etc. O el mismo Aristóteles. Intenten desmenuzar el texto obteniendo lo óptimo del texto, ¿no? Del profesor, del autor. Eso les va a servir mucho para entender al profesor. Y bueno, si tienes una pregunta, un interrogante que se te haga, pues lo puedes resolver en base a la concepción general del autor, aunque no te sepas exactamente de memoria el texto. Bueno, entonces vimos en el capítulo del desenlace, vimos que, bueno, Plath analiza en qué medida la ley provoca que las haciendas, la propiedad privada, crezca y se reduzca la propiedad, la tierra de los años, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que va a analizar Plath hasta la parte que vimos la anterior sesión, ¿no? Y vimos también que Plath va a partir de la idea de que el desenlace se va a dar en la medida en la que los años, el Estado, ¿no? El Estado deja de realizar o de pretender realizar una reforma agraria para mejorar los ingresos del Estado, ¿no? Y ya se conforma con ingresos de la exportación de minerales. Por lo tanto, ya no le es relevante, indispensable, enfrentarse con los ayes, enfrentarse con los indígenas y, bueno, deja todo en un statu quo. Bueno, veamos entonces lo que Plath manifiesta en este punto, ¿no? A partir de la página 151 tendríamos el título El Pacto Renovado, antecedentes de la sublevación indígena de Chayanta, ¿no? De 1927. Lo que va a decir Plath es que la expansión de la propiedad privada en el norte de Potosí, cuyas limitaciones acabamos de anotar, se logró en un contexto ambivalente. Mientras que la realización de los primeros catastros prometía la transformación esperada del sistema impositivo en el campo, el tesoro departamental no podía prescindir del cobro del antiguo régimen, del antiguo tributo. Es decir, tenemos que, para Plath hay una contradicción, teóricamente, que ya la va a notar en el fracaso, ¿no? En el capítulo del fracaso, en el sentido de que si se ha logrado individualizar, no todo, pero algunos terrenos, algunas propiedades, entonces esa básicamente catastro, identificación de terrenos, tendría que haber provocado que mejore la situación, ¿no? Puedan existir más, por ejemplo, más inversores, ¿no? Podrían existir más personas que trabajen en el agro de manera más eficiente, logren mayor producción y generen, como vimos en el capítulo, mayor producción y sobre esa producción cobrar, ¿no? Ya a los indígenas se les cobraba, como vimos en la ley en la sesión anterior, sobre la posición de la tierra, pero sobre estos nuevos adquirientes la idea era que se les tenía que cobrar por la producción, pero todos estos conflictos, etcétera, van a hacer que el gobierno retroceda ante la unión entre indígenas y mestizos y, bueno, diga, vamos a seguir cobrando por la posesión de la tierra
Entonces va a dejar toda la reforma en la nada, ¿no? En la nada. Entonces, lo que está haciendo referencia en esta página 152 es el fracaso de la primera reforma agraria. La idea de que, tenemos una ambivalencia en términos de Platt no significa que es una ambivalencia como tal, sino que una cosa es lo que se pretendía y otra cosa es lo que al final se alcanza, se logra, ¿no? Hay una brecha entre uno y otro. Bueno, en la página 152 también establece la nueva situación que surgió después de la Guerra Federal, que también lo hemos visto, no pudo sino preocupar a la prefectura. En primer lugar, tardó mucho en establecer el cobro de la contribución en bolivianos, pese a no saber cuándo los antiguos pesos febles fueron finalmente desplazados del circuito fiscal. Por otra parte, la misma ley de 1 de octubre de 1880 había liberado a los forasteros de los años de sus obligaciones tributarias, con la consiguiente reducción en el monto del tributo. Entonces, ya vimos también en el capítulo que ante la respuesta, ante la impotencia del Estado, de los levantamientos indígenas, y que se habían aliado con mestizos, y vimos en la anterior parte, ¿sí? de este mismo capítulo, que después los mestizos se van a alinearse ya no con los indígenas, sino con el gobierno. Entonces, lo que está diciendo básicamente es que ante esa presión, pues, como vimos, se saca una ley que les va a reducir los impuestos, no les va a cobrar, bajo la idea de que no se tenía que cobrar a la propiedad, sino a la producción que se genere a partir de esa propiedad. Lo que, como vimos en el fracaso, pues, va a ser totalmente decepcionante y va a quebrar las arcas en su momento del Estado, ¿no? Entonces, eso va a provocar, también vimos que muchos indígenas, indios que se han acogido a esa ley, se han apropiado de tierras, también se van a negar a pagar. Entonces, no había cómo cobrar, ¿no? Y menos aún verificar cuánto era la ganancia que se tenía por la capitalización o por la producción de esas tierras. Entonces, según este comentario, los legisladores consideraban al forastero como un típico fenómeno de la hacienda. Su presencia en los ayos aparecía así como una simple anomalía. La cláusula de la ley de 1874, que liberó a los forasteros de sus obligaciones tributarias, estuvo dirigida, en primer lugar, a lograr la conversión de los forasteros o yanaconas de las haciendas en arrendatarios, tal como se indicaba. Así el gobierno renunciaba a un impuesto que debía convertirse en un arriendo pagado al hacendado, y el fisco esperaba recuperar su pérdida mediante un nuevo impuesto predial calculado sobre los ingresos totales, incluidos arriendos de los nuevos capitalistas agrarios. Lo que decíamos, ¿no? Lo que se pretendía era cobrar lo que había generado, no a la propiedad, sino a la generación de riqueza por parte de esa propiedad. Ya vimos que eso era casi imposible de determinar. Las circunstancias en las que se elabora esta norma, se elabora esta ley, pues era muy difícil su determinación, ¿no? Y por eso es que cuando los indígenas además se vuelven propietarios y invocan la misma ley, pues el Estado prácticamente queda sin tributos. La página 154 dice Platt, ¿no? La exención de los forasteros del pago de la contribución representa otro ejemplo de la profunda ignorancia de los legisladores criollos sobre el funcionamiento interno de la sociedad indígena. Esto es un tema recurrente en Platt, ¿no? Lo vimos al finalizar varios de los capítulos en su introducción, sentido de que las políticas públicas que se han hecho en Bolivia, lo dice un inglés, ojo, lo dice un inglés, pues se han hecho por personas que no conocían la realidad de los ayllus y de los indígenas. Por lo tanto, no existía, como no existía conocimiento de la realidad, no existía la posibilidad de que esa política sea exitosa, ¿no?
Eso es lo que sigue repitiendo, ¿no? Y bueno, continúa la 154. Repitiendo las palabras de Narciso de la Riva, citadas en el capítulo anterior, ¿no? Que era el capítulo referido al fracaso, ¿no? De la primera reforma agraria. Tales errores comprueban inútil los desvelos de los conductores del país, cuyo saber y ciencia no bastaban a suplir la falta de conocimiento de las cosas y personas para quienes elegirla. Ya hemos visto cómo los indios supusieron aferrarse a las cláusulas favorables de la legislación blanca. Es decir, lo que decíamos, ellos se vuelven propietarios y luego dicen, no queremos pagar los impuestos, ¿no? No sorprende entonces que durante el siglo XX los forasteros o canturrunas no hayan pagado ningún tributo aparte de los servicios tradicionales en la iglesia, por ejemplo los monacos del Ayumacha, hasta muy recientemente, con el abandono de la revisita de Chayanta, en 1902 se dejaron de lado las prácticas correctivas de las autoridades nacionales, mientras que los curacas aplicaron la letra de la ley de 1874 en lo que correspondió a los forasteros de los Ayllus. Entonces, podemos ver aquí, el Estado ha hecho leyes que no se cumplían. Ha hecho leyes que no correspondían a la realidad nacional. Ha hecho leyes contradictorias y confusas, de tal manera que no solo generaba inseguridad jurídica, sino le impedían al propio Estado cobrar, ¿no? Entonces, teníamos una política pública sencillamente caótica. Y si ustedes analizan nuestra historia, el cambio de presidentes, lesión a inobservancia del texto constitucional, de la ley, pues explica lo que está manifestando Platt, ¿no? Lo que está manifestando Platt en esta parte. En la página 155, lo que sostiene es: fue durante los primeros años del siglo XX que las autoridades indígenas decidieron encargarse directamente de la recaudación del tributo, en un intento de restablecer el antiguo pacto de reciprocidad. Es decir, nuevamente establecer la idea de que si se protege la tierra en la cual los indígenas desarrollan su cultura, es porque hay una contraprestación, y esa contraprestación es el tributo, ¿no? De acuerdo con su percepción de la justicia. En 1906, la regularidad de las estrategias, de las estrategas de la provincia de Chayanta y Charcas, llamó la atención del prefecto de Potosí, Fructuoso Ramos, dueño de la hacienda Ingenio de Ayoma, en el cantón Macha. Por costumbre tradicional, estas provincias son las únicas que aportan al tesoro casi el total de cada semestre dentro del primer trimestre respectivo, o sea, con anticipación de 3 meses a los plazos determinados, 30 de junio y 31 de diciembre. Lo que se está diciendo, según la interpretación de Platt, es que ese pago anticipado, esa reposición del pago, era para mantener el pacto de reciprocidad entre los indígenas y el Estado, ¿no? Y el Estado. Asimismo, en la página 155 sostiene: el nombramiento entre los mismos comunarios de nuevos curacas recaudadores representa un elemento clave dentro del nuevo statu quo. Igualmente importante fue la medida tomada por las autoridades indígenas para asegurar el comportamiento legítimo de los representantes del Estado. Les decía en la primera sesión que esta idea de pacto de reciprocidad es una idea esencial en la tesis de Tristan Platt, ¿no? Platt va a hacer énfasis en este punto, ¿no? Va a hacer énfasis, ¿no? Entonces, la idea de que los comunarios, de que los ayllus puedan elegir a sus propios representantes, pues es básicamente la renovación de ese pacto, en los términos de Platt. En 1910, Nicanor Cerrudo señaló de los padrones actualizados
no se encontraban en manos de los curacas, quienes se negaron a entregarlos a las autoridades fiscales. Nuevamente, en 1918, el prefecto Carlos Gutiérrez confirmó que en las circunstancias actuales, las autoridades aspiran a nada más que recaudar la suma calculada en el presupuesto, porque tampoco tienen base sólida para perseguir más, y ese hecho proviene de que los padrones están en poder de los curacas, que no nos los confían a nadie, que no nos los confían a nadie, y el Tesoro Departamental no tiene tampoco listas auténticas de los contribuyentes porque ningún funcionario se las puede suministrar. Entonces, cuando decíamos que el Estado quería, digamos, hacer una reforma agraria, era superar este déficit de datos. Si las autoridades tenían los datos, si las autoridades sabían quién tributa y cuánto tributa, entonces, por supuesto que en el gobierno se van a generar los rumores y las denuncias de que son las autoridades indígenas las que extorsionan y estafan al fisco, ¿no? Y eso tenía que resolverse con una reforma agraria. Esa idea de sentar presencia del Estado, ¿no?, sobre las comunidades indígenas, de tal manera que lo que aporten no sea solamente para financiar la actividad del departamento, porque vimos que estos impuestos pasan del nivel central al departamental en la primera parte de este capítulo, sino que lo que buscan es hacer efectivo la presencia del Estado, ¿no? Es decir, si soy indígena y tengo un título de propiedad y voy a vender a otra persona y lo voy a registrar ante el órgano público correspondiente, lo voy a hacer ante un funcionario público. Ya vimos que en la ley se establecía que tenía que estar presente el Ministerio Público, etc. Y eso va a tener, esa transferencia va a tener reconocimiento del Estado, va a tener reconocimiento. Entonces, el Estado de esa manera, a través de la reforma agraria, pues sentaría presencia en el espacio geográfico boliviano. Esa pretensión va a ser también buscada por la Revolución de 1953, es decir, que el Estado siente presencia en los años en las comunidades indígenas, ¿no? Esa era la idea en ese momento. En la página 157, lo que dice es: en ningún año llegó el impuesto predial a superar en importancia la contribución territorial. La idea de que el impuesto de la producción, de lo que produce, ¿no?, lo hablamos ya varias veces, en sentido de que si le hemos vendido a una persona fuera de la comunidad para que invierta, para que produzca, en su caso, para que arriende la tierra, tendría que pagar impuestos, tendría que generar recursos para los municipios, para los departamentos o para el nivel central. En cambio, como vimos en la ley, los indígenas mantenían un impuesto territorial, es decir, pagaban un monto X, que era el mismo, por la tenencia de tierra. Y lo que está diciendo es que en ninguno de los años, en ningún momento, ¿no?, en ningún momento, el impuesto predial va a superar al impuesto, dice, ¿no? En ningún año llegó el impuesto predial a superar en importancia la contribución territorial. Es decir, que la reforma, esta es una expresión del fracaso de la revolución agraria, ¿no?, de la reforma agraria, en el sentido de que no solo no se lograron los objetivos de catastrar, de mejorar la situación del campesino, de mejorar la producción, etcétera, sino que además el Estado pierde los recursos que ya los tenía anteriormente. Mejor prueba no puede haber
del fracaso de la primera reforma agraria de 1874. ¿No? Y bueno, en la misma página, en la página 157, sostienen: frente a la importancia persistente del tributo tradicional, repetidas veces los prefectos de Potosí plantearon al gobierno la urgencia de retomar las revisitas de las tierras comunales. Entonces, lo que se plantea en ese momento es: volvamos hacia atrás, ¿no? Volvamos, dejemos sin efecto, dicen los prefectos, la ley, y volvamos hacia el cobro de un impuesto territorial: más tierra tienes, más pagas, punto. No importa si produces o no, si lo tienes físicamente o no. Porque no es posible en ese momento, lo que están diciendo es evaluar, juzgar, determinar cuál es el monto que esas haciendas, que esas propiedades privadas, que esas tierras indígenas producen, ¿no? Ya vimos que incluso sobre los impuestos, el impuesto indigenal, no había, eso lo manejaban las autoridades indígenas y el Estado no sabía absolutamente cuántas personas tributaban y el monto en que tributaban, ¿no? Entonces, el Plat dice, ese es un ejemplo del fracaso de la reforma agraria. Como hemos visto en la anterior parte, el impuesto indigenal pasa, ¿no?, del nivel central a favor de los departamentos. Y cuando los departamentos piden que se vuelva a un impuesto territorial, un impuesto indigenal o lo que sea, ¿no?, el Estado ya no está interesado, ¿no? Ya no está interesado en una reforma agraria, ni retroceder, ni nada. Sencillamente no es un aspecto que le vaya a interesar, ¿no?, de sobremanera, porque el Estado ya tiene ingresos del estaño, primero de la plata, luego del estaño, y bueno, se va a dedicar a cobrar sus regalías y a partir de ahí poder sostener al aparato público. El nuevo intento de la reforma agraria va a ser el de 1953. Plat lo dice de esta manera: las esperanzas del Tesoro Departamental quedaron igualmente defraudadas en lo referente a las llamadas tierras sobrantes de los ayllus. Estas tierras fueron las que, pese a no estar ocupadas en un momento dado, sirvieron a los ayllus para hacer frente a las presiones demográficas desiguales sobre la tierra correspondiente a diferentes estancias. Es decir, ¿se acuerdan que cuando vimos la ley lo que decía era que ya lo había planificado Bolívar, lo había ordenado Bolívar, que todas las tierras se repartirán entre los indios y que los sobrantes se venderán? Pues lo que está diciendo aquí Plat es que esas tierras sobrantes tenían un uso, una utilidad, tenían un significado, ¿no? Y hasta ese significado, al venderlas, al repartirlas, pues se pierde, generando igual ahondando aún parte de la crisis, ¿no?, dice Plat. El aumento de la población en una zona pudo conducir a la reubicación de familias específicas a las tierras sobrantes. Es decir, la utilidad de esas tierras es que cuando un campesino tenía 3 hijos, 5 hijos, no sé, 7 hijos, pues la tierra que tenía de manera individual, cuando sus hijos crecieran, pues no iba a alcanzar para que los 3, 5, 7 o más puedan cultivar esa tierra. Entonces, para eso es que tenían tierras sobrantes, para ir repartiendo esas tierras a raíz de la multiplicación de la población de la colectividad. En 1913, el prefecto José Aguirre Achá comentó que se había consignado bolivianos 6.000 en el presupuesto departamental como ingreso por arrendamiento de terrenos sobrantes de comunidades. El ítem resultó totalmente ilusorio, porque ni siquiera se sabe cuáles pueden ser esos terrenos sobrantes. Posiblemente con las operaciones de revisita que deben realizarse, podrá conocerse recién el sobrante de terrenos de la comunidad. Falta de datos, falta de información, falta de presencia del Estado,
Sencillamente el texto de Platt nos muestra eso, ¿no? Nuevamente se aprecia cómo la retención de los padrones por las autoridades indígenas permitió la negación de otra cláusula de la ley 1874, esta vez por considerarse tentatoria respecto a la organización interna de lagos. Entonces, otro defecto que observa Platt es que al dividir, ¿no?, la tierra, generar un hombre liberal, racional, lo que busca es ganar dinero, para lo cual necesita acrecentar, necesita hacer más productiva la tierra, pues esa idea que nace en Bolívar y que se cumple a través de todas estas normas, pues va a desconocer la manera en la que los indígenas creen o piensan o tradicionalmente conducen, ¿no? Conducen, ¿no? En 1913, es decir, en la página 158, dice Blatt, en un gesto casi patético del mismo prefecto, ofreció a los indios la exención de los servicios de postillón, parcialmente superados con el uso del telégrafo. Es decir, ¿te acuerdan cuando hablamos de correos en la ley y de postas? Bueno, las postas referían a que cuando las personas se trasladaban, pues para ir, digamos, a La Paz a Cochabamba, en tu carruaje, les demorabas algunos días. Entonces tenías que tener postas donde descansabas, hasta viajar otra posta, y donde ibas descansando. Y correos era igual, ¿no? Es decir, para mandar el correo tenía que haber postas de correos donde se dejaba el correo y venía otro a recoger, etcétera, ¿no? Entonces lo que va a decir es, dice, vuelvo a repetir, en 1913, en un gesto casi patético, el mismo prefecto ofreció a los indios la exención de los servicios de postillón, es decir, que ya no hagan servicios para recibir el correo, parcialmente superados por el uso del telégrafo, siempre que se inscribieran en el catastro. Es decir, que el Estado supiese quién, hasta dónde llega ese terreno y quién es el propietario de ese terreno. Después del análisis de los servicios forzados, ofrecido en el capítulo anterior, no sorprende ningún efecto de tales ofertas a los ayllus. Estamos lejos de grandes esquemas de los primeros gobiernos librecambistas, por su visión de un capitalismo agrario, que volcaría un floreciente impuesto predial a las arcas fiscales, en base a una producción abundante y científicamente organizada. Se trata ahora de rescatar de las ruinas de la primera reforma agraria lo indispensable para asegurar la solvencia del presupuesto departamental. Es decir, lo que se había aplicado, según los liberales, ¿no?, desde entonces, era ciencia. La ciencia decía que esas tierras estaban siendo mal utilizadas, estaban siendo desperdiciadas por los indígenas. Y bueno, se utiliza esta ciencia para resolver el problema. El problema es que nunca se hizo un trabajo de investigación, nunca se hizo un trabajo de experimentación, primero para ver si en una zona funcionaba el proyecto y en otra ir replicando el proyecto en otras zonas, ¿no?, en otros aires, en otros lugares. Entonces, no, básicamente, lo que está diciendo Platt es que como ahora el impuesto beneficia al departamento, el departamento prácticamente va a estar quebrado y va a pedir que se dejen sin efecto las reformas. El Estado, como dijimos, pues sencillamente ya no le va a interesar en ese momento histórico el agro. Y por lo tanto va a dejar las cosas como están, ¿no? Va a dejar las cosas como están. En la página 159, en la página 159, sí, lo que se va a decir es lo siguiente. La situación se agravó porque los propietarios
particulares no siempre quisieron registrar todas sus nuevas adquisiciones al margen de su propiedad nuclear, a fin de evitar mayores gravámenes impositivos. Es decir, los propietarios, si tenían que pagar por sus ingresos, pues empiezan a esconder sus ingresos. Si el Estado no podía ejercer presencia física para controlar a los indígenas, tampoco podía hacerlo respecto a los propietarios privados. Y estos están haciendo defraudación, ¿no? Defraudan al fisco, de tal manera que no pagan lo que tendrían que cancelar. Dice, en 1922-23, el prefecto Manuel Díez Canseco lamentó la pérdida fiscal implícita en la expansión ilegal de la hacienda. Se impone organizar la comisión revisitadora del catastro indigenal, pues es de todos conocida la formación de extensas propiedades agrícolas, pues la hacienda, a base de la compra de terrenos de origen y que sin embargo siguen pagando impuestos ínfimos. Sin embargo, detrás de la prudencia fiscal estaba el miedo a otro estallido de la sublevación por parte de los indios agredidos. Entonces, demuestra que si en un primer momento el impuesto indigenal era efectivo, era eficiente, cuando las haciendas crecen, y como estas haciendas teóricamente tendrían que pagar a partir de sus ingresos, de las ganancias que vayan a obtener, pues lo que va a ocurrir es que estas haciendas pues van a defraudar al fisco o no van a producir, simplemente se adquiere tierras por adquirirlas, ¿no? Sin saber qué se va a hacer con ellas, y pues como se van a adquirir estas haciendas van a desequilibrar los presupuestos departamentales, ¿no? Repito por enésima vez, el nivel central, como dice Platt en este capítulo al principio, el Estado ya no le va a resultar relevante seguir ahondando y conflictuándose con una reforma agraria, ¿no? Y solamente el problema va a ser para el departamento. En la página 160, dice Platt, aquí no entraremos en los detalles de la sublevación de 1927, que debe ser objeto de una investigación minuciosa. En pocas entrevistas realizadas hasta la fecha en la zona sublevada, muestran cómo las reivindicaciones indígenas se canalizaron a través de una compleja ideología, lo que hace posible compararlas sistemáticamente con las sublevaciones contra las revisitas analizadas en el capítulo anterior. Sin embargo, en 1927, el blanco principal de la reacción indígena parece haber sido no tanto las autoridades estatales, como en 1885, sino los hacendados que se habían encargado de proseguir con la reforma por iniciativa privada. De ahí la elección de Julio Verdeja, propietario de Guadalupe, como víctima, sacrificado de forma que recuerda el enfrentamiento entre los indios de Macha, Pocuata y Condo, por un lado, y la comisión enviada en 1885 por Narciso de la Riva para cobrar el precio de los nuevos tributos de la revisita. Ciertas partes del cadáver fueron consumidas por los alzados y el resto enterrado como ofrenda a un cerro poderoso de la vecindad. Lo que está diciendo es, no está analizando la sublevación de 1927, sino dice que en algún momento fue el Estado, ¿no? Fue el Estado el que provocó los levantamientos indígenas y que después ese levantamiento indígena, ¿no? Que después el levantamiento indígena va a ser contra los propietarios de las grandes haciendas que se mantienen su prosperidad a partir de los pongos, ¿no? de los indios.
Entonces, él está diciendo, ya las circunstancias se han modificado. No es el Estado el que va a continuar, ¿no? O va a ser el objeto de reproche de los indígenas, sino los hacendados. Y eso se nota en la reforma, en la revolución de 1952, cuando se levantan los indios en contra, básicamente, de los hacendados, matándolos, eliminándolos, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Platt, ¿no? Está mostrando la modificación en las relaciones. Ya no es indígena-estado, es indígena-hacendado en esta parte de los años, ¿no? En la misma página 160 dice: si bien entre 1882 y la Guerra Federal el enemigo principal de los ayllus fue el Estado, representado por las autoridades fiscales, pudiéndose contar con los pequeños propietarios mestizos en una lucha contra el opresor común en 1927, el blanco del resentimiento indígena se desplazó hacia los terratenientes y pequeños propietarios mestizos. Sus aliados de antaño, quienes ahora hacían causa común con los hacendados en favor de la extensión de la propiedad privada a costa de los ayllus. Entonces, es eso que decíamos, ¿no? Las condiciones, las relaciones de poder, es decir, esas relaciones que inicialmente eran entre el Estado y los ayllus, se va a ver modificada. Y como vimos en la anterior sesión, los mestizos considerados, ¿no? Mestizos, la idea de mestizo no es que es una sola idea, no sé si me explico, ¿no? Es decir, la idea de mestizo no es que un indio y un blanco, digamos, si le digamos así, un criollo, como quieran llamar, se han mezclado y bueno, aparece un mestizo. El mestizo es igual, ¿no? El mestizo es una mixtura, es decir, pueblos orientales, digamos, dice Carlos Mesa, ¿ya? Se mezclan con blancos, dan un cierto tipo de mestizo. Un aymara, saben que entre los aymaras igual, hablamos de aymaras, pero entre cada pueblo puede haber tantas diferencias que no hablamos de justicia indígena, sino de justicias indígenas. Un aymara con un blanco va a dar otro tipo de mestizo, un quechua mezclado con otro tipo de mestizo, es decir, la idea de mestizo, al igual que la idea de aymara o boliviano, es decir, boliviano es lo mismo, y cuando nos conocemos sabemos que no pensamos igual, no somos lo mismo. Lo mismo pasa con la idea de mestizo en términos de Carlos Mesa, ¿ya? En un texto sobre el mestizaje, donde dice, no es un calco, donde todos los bolivianos se cortan igual, son igual. La idea de mestizo en Carlos Mesa es que cada uno tiene un tipo de mestizaje diferente que le hace distinto a los otros, ¿no? Entonces es un tema de mucha discusión sobre si los mestizos realmente existen, si los aymaras existen, si la idea de raza es sostenible o la idea de cultura misma es discutible. ¿Ya? Hay profesores como Amartya Sen, es un profesor indio, ¿sí? Que gana el premio Nobel de Economía. Y bueno, Amartya Sen lo que dice es que nosotros pertenecemos a muchas culturas, ¿sí? Es decir, soy boliviano, del Bolívar, católico, padre, no sé cuántas otras cosas, ¿no? Y entonces tenemos distintas identidades, porque cada uno de las pertenencias, ¿no? de los grupos a los que pertenecemos tienen distintas reglas. Entonces, Amartya Sen dice, llega un momento que de manera racional elegimos cuál va a ser nuestra identidad. Y esa elección es una elección racional, es una elección racional, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. El tema del indigenismo, de los indianistas, de los cataristas, de las posturas liberales, Rawls, McIntyre, etcétera, lo vamos a ver en la última sesión, un pequeño pantallazo para que se ubiquen de este conflicto. Pues esta idea es especialmente controversial, ¿no? Cuando lean el texto de
de Platt, y si estas cosas les interesan, pues van a encontrar un mundo de teorías, un mundo de posturas, unas contrapuestas con otras, ¿sí? Algo que vamos a ver en la última parte del siguiente capítulo, que es el último capítulo de nuestro texto. Bueno, Platt dice, ¿no? En el texto, en la página 161. Por otra parte, el avance del catastro en el norte potosino tuvo un significado político desproporcionado en relación a sus limitados logros territoriales. Los pequeños productores de los pueblos podían ahora consolidar sus títulos dentro del régimen privado mediante el pago del impuesto predial. Esta modificación del estatus jurídico de los mestizos produjo una ruptura en la alianza de los ayllus y mestizos, alianza que habían causado la resistencia a la revisita exvinculatoria. Es decir, que si bien para la revisita exvinculatoria se unen mestizos y indígenas, luego de esto, cuando tienen la posibilidad los mestizos, ¿no?, que llama así Platt, de poder tener un título que reconozca su propiedad individual, ellos deciden separar, registrar su derecho, ¿no? Registrar su derecho y por lo tanto individualizarlo con respecto a la comunidad, y de tal manera que tienes una comunidad que tiene algún grado, ya no tiene un grado, por ejemplo, de continuidad geográfica, es decir, territorio indígena, territorio indígena, territorio indígena, y de repente territorio particular, territorio indígena, territorio indígena, territorio particular. Entonces tienes que en muchas ocasiones, en el corazón mismo de la comunidad, pues hay alguien que tiene un título individual, ¿no?, y que puede contraponerse a los intereses de la colectividad y que puede contraponerse al interés común, ¿no?, al interés común entendido bajo una cosmovisión, una visión indígena. Bueno, a continuación dice, en la página 161, la transformación consiguiente en el equilibrio regional de poder desencadenó un lento proceso de arrinconamiento de los ayllus norpotosinos. Pese a su superioridad demográfica y las grandes extensiones territoriales que todavía se encontraban bajo el régimen del ayllu, los aspectos tributarios del ayllu se mantendrían intactos, como también su régimen agrario y de organización. Sin embargo, la iniciativa política empezaba a pasar a manos de los mestizos. Solo la fuerza convulsiva del rechazo indígena contra la ruina económica y el acorralamiento político llegaría a invertir este proceso en ciertas circunstancias clave durante el Congreso Indigenal del gobierno de Villarroel, por ejemplo, o a través de la masiva movilización en busca de un Estado popular entre 1947 y 1953. El Congreso Indigenal, convocado por Villarroel, va a tener como antecedente un Congreso Mundial Indigenista, ¿sí?, que se va a celebrar en México, ¿no? Y en el cual se va a intentar mostrar que los indígenas tienen una perspectiva diferente, ¿ya? Se va a llamar este congreso indigenista, porque van a decir, no, lo que pasa es que son personas que no son indígenas las que hablan del indígena, eso le llaman indigenismo. Y bueno, esa experiencia mexicana va a tener un eco en el Congreso Indigenal organizado por Villarroel, ¿no? Por lo tanto, va a ser un movimiento importante, va a ser un movimiento importante. Como hemos podido ver, el desenlace ha sido, por una parte, no se ha podido eliminar a los ayllus. Los ayllus han continuado. Se las ha debilitado, por ejemplo, estableciendo propiedades individuales, acrecentando en ciertos casos las haciendas, permitiendo que los mestizos puedan separarse de los ayllus y establezcan propiedades individuales. No se ha podido cumplir una presencia del Estado a partir del catastro. Se ha tenido un total fracaso, eso sí ha sido un fracaso total, cobro de impuestos por parte de la producción. No se ha estimulado en esta zona,
¿sí? En otras zonas hay investigación que aparentemente que, sostienen que sí, ¿sí? Pero en general, por lo menos en esta zona y en otras zonas, no se ha logrado mejorar la cantidad de ingresos de parte del Estado. Por lo tanto, tenemos que, en algunos aspectos, el cobro de impuestos por parte del Estado es un fracaso. En otros aspectos, la imposición de una visión individual, capitalista, etcétera, ha sido un fracaso. El catastro de las tierras, en parte, ha sido un fracaso. Se ha dejado una semilla para que se sigan haciendo titulaciones individuales. Entonces, y eso es en los años de Norte de Potosí, porque en otros años, en otras partes de Bolivia, el resultado también ha sido diferente, ¿no? Tenemos entonces que cada zona, cada espacio necesitaría un análisis individualizado, diferente, ¿no? Porque son realidades distintas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos veríamos en el siguiente capítulo, los años frente a la segunda reforma agraria de 1953, que es el capítulo 5, el último capítulo del libro, antes de ingresar a la bibliografía y bueno, los anexos que Platt va a tomar en el texto, ¿no? Les agradezco su tiempo y bueno, hasta la siguiente sesión.